En primer lugar, me encargaron el tema de farmacoterapia racional en hipertensión arterial, pero hay una Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial y este solo tema daría para un congreso. Ahora, tenemos que ajustar esto a lo que es la atención primaria de salud. Yo sí considero que la evidencia de los ensayos clínicos son pertinentes y es lo que guía la ciencia. Y en base a eso es a lo que tenemos que trabajar. Que pueden haber errores, que puede haber mala intención en los ensayos clínicos, definitivamente, pero no podemos generalizar diciendo que los ensayos clínicos, o sea, tienen un pecado original. Si vamos a trabajar en esa forma, entonces no hacemos ciencia. La medicina es el ejercicio de la evidencia, de la ciencia, no de la fe. Y como tal tenemos que trabajar. Entonces, nos vamos a basar hoy día en las fuentes de la información estadística del Estado peruano y de lo que ha trabajado la OPS-OMS para la atención primaria de salud. La siguiente, por favor. A ver. En el 2022 existían 5.5 millones de personas mayores de 15 años con hipertensión arterial. Estamos hablando del 22.1% según la medición de la encuesta demográfica y de salud. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares que ya constituyen en nuestro país una de las primeras causas de muerte. Mi generación veía enfermedades infectocontagiosas como primera causa de muerte. Ya eso es historia. El sexo, la obesidad, el tabaquismo, la edad mayor de 60 años, sedentarismo y diabetes aumentan la propensión, perdón por el error ortográfico, a padecer hipertensión arterial. En el Perú, unos 15 millones de personas, que representan el 62% de la población peruana, es mayor de 15 años. Y ese 62% tiene sobrepeso y obesidad. La prevalencia del tabaquismo es bajo en el Perú, pero aún así fluctúa entre 19% en hombres y 10% en mujeres. Existen 4.747.803 personas, de acuerdo a las cifras, mayores de 60 años de edad, lo que representa el 13.9% de la población total del país. Y la diabetes es una enfermedad crónica importante con una prevalencia de alrededor de 5.5% en personas mayores de 15 años. Efectivamente, estamos viviendo también la epidemia de obesidad tanto infantil como adulta. Entonces ya vemos diabetes tipo 2 en pacientes pediátricos. Para eso, la OPS-OMS ha trabajado lo que es la iniciativa Global Hearts, que está basada básicamente en evidencia científica. Esta es una iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud, donde participan diversos actores globales. Hay un departamento en la OMS, que es el Departamento de Enfermedades No Transmisibles y de Salud Mental, y también en la Organización Panamericana de la Salud, que han implementado esta estrategia. La idea es que para la atención primaria de salud, el manejo de la hipertensión arterial sea lo más sencillo posible, pero también lo más sustentado posible. Hay, por lo tanto, una aplicación del programa global a nivel de la OPS. Ya se está trabajando a nivel del MINSA, que incluso está buscando versiones del programa hacia las lenguas originarias. Y también lo tenemos en eSalud. Datos clave, muy rapidito. La presión arterial alta o igual o por encima de 140 sobre 90 milímetros de mercurio es hipertensión. Ese es el corte que se ha hecho.
digamos que puede variar un poco en la norma internacional de las guías clínicas y todo eso, pero la OPS y la OMS han puesto este nivel de corte. Todo lo que esté por encima es hipertensión. Todo lo que esté por debajo aún no es hipertensión. La hipertensión es el principal factor de riesgo para muertes por enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la mayoría de los países de América y son responsables de un alto consumo de sal, bajo consumo de frutas y vegetales, uso nocivo del alcohol e inactividad física son los principales factores de riesgo para tener hipertensión. Nos han enseñado esto a todos desde prekinder en la facultad, ¿no? La presión arterial alta combinada con el uso de tabaco, obesidad, diabetes o colesterol alto aumenta aún más el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Al menos el 30% de la población de las Américas tiene presión arterial alta y en algunos países ese porcentaje llega hasta el 48%. Estamos hablando de 1 de cada 2. Las personas con menos recursos socioeconómicos tienden a tener más riesgo de padecer enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares y tienen menos acceso a la prevención o al tratamiento. Hay una relación inversamente proporcional al nivel educativo, al nivel socioeconómico y al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Mientras más educada es la persona, menos riesgo cardiovascular va a tener. Mientras mayor ingreso económico tiene la persona, menor riesgo de enfermedad cardiovascular va a tener. Y justamente son las personas menos educadas y las personas con menor poder adquisitivo los que acuden a los centros de atención primaria de salud. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar. Cada año millones de personas caen en la pobreza como resultado de los gastos en servicios de salud. Si bien tenemos un sistema o varios sistemas de salud en el país, el mayor sistema de salud es el bolsillo de cada ciudadano. La reducción del consumo de sal a nivel de la población es la intervención más costo efectiva en salud pública para reducir la hipertensión. Y la reducción de sal combinada con en el consumo de tabaco podría prevenir un estimado de 3.5 millones de muertes en las Américas en los próximos 10 años. Entonces, veamos el paso 1, el paso 2 y el paso 3 de esta estrategia. El paso 1 o paso A es la medición precisa de la presión arterial. Lo primero es que botemos todos los sistemas de medición de presión arterial analógicos y pasemos a dispositivos automáticos validados. Hay una tabla de validación, entran a la página web de la OPS y ahí van a poder saber la relación. Entonces, hay 8 puntos al momento de tomar la presión que hay que tener en cuenta. Primero, no conversar. El equipo de salud, por lo general, trata de conversar con el paciente, pero en ese momento tenemos que estar callados. Segundo, apoyar el brazo a la altura del corazón. Muchas veces sentamos al paciente en la camilla y le tomamos la presión con el brazo colgando. Esa no es la mejor forma. Colocar el brazalete en el brazo sin ropa. Yo he visto tomar presión hasta por encima de una casaca. Usar el tamaño del brazalete adecuado. El obeso no puede utilizar el mismo brazalete que el flaco. 5, apoyar los pies. O sea, la persona el paciente tiene que estar cómodo al momento que se le toma la presión. Tiene que tener los pies apoyados, no debe cruzar la vejiga vacua, no como todos ahorita que estamos varios minutos acá sentados. Y tiene que apoyar la espalda. Si hecho esto, la persona tiene 140/90 o más, es hipertenso. Y el diagnóstico de hipertensión no se quita, porque la hipertensión es una enfermedad crónica. El hipertenso podrá controlar su presión, pero seguirá siendo hipertenso. No es como el paciente que dice, ya me bajó la presión, ya dejé de tomar las pastillas, ¿no? Paso B.
Capturen el QR. Saquen sus teléfonos. Esto tiene que ser interactivo. Despertamos. Capturen el QR. Tenemos ya 10 minutos nada más. Los va a llevar a una página donde pueden bajar una aplicación o entrar directamente a la calculadora. Cuando entren a la calculadora, tienen que elegir Perú, porque los parámetros están establecidos de acuerdo al biotipo por país. ¿Ya? Y luego van a entrar a un proceso muy sencillo que les va a ir pidiendo si saben, si tienen diabetes, no tienen diabetes. Primero, las generales de ley, como dicen los abogados, género, edad, ¿no? Y si tienen diabetes, si saben su nivel de colesterol. ¿Han podido entrar? ¿Sí? Ya. Y finalmente, aunque no sepan su valor de colesterol, porque pueden estar en un centro de atención primaria que no tengan acceso a poder pedir un valor de colesterol sérico, les va a establecer el riesgo cardiovascular. Y eso es una herramienta valiosísima porque nos va a permitir seguir al paciente a través de una curva de riesgo cardiovascular para saber si nuestra intervención funciona o no funciona. ¿Ok? No reemplaza el clínico, ¿no? Eso también nos lo han enseñado en prekinder. Nuestro juicio científico está por encima de la norma, porque la norma no es una horma. No puede aplicarse al 100% de las personas, sino que finalmente tenemos que adecuarla. Tercer paso. Protocolo de tratamiento. Más de 140/90, todos son hipertensos. ¿Ya? Pero los hipertensos de alto riesgo son aquellos que tienen enfermedad cardiovascular establecida, diabetes, enfermedad renal crónica, ¿no? O un puntaje de riesgo en la aplicación que acabamos de hacer, mayor o igual de 10. Entonces, ellos tenemos que buscar una presión máxima de 130 sistólica. Y luego tenemos acá esta tablita donde la meta de presión arterial debe ser menor de 140/90 en todos. Pero los hipertensos de alto riesgo no deben de pasar de 130. ¿Ya? Se les sugiere aspirina y estatina dosis alta a todos los pacientes que tienen alto riesgo. ¿Ok? Y el tratamiento, muy sencillo, pero muy práctico también. Primera consulta donde es lo que sugiere la OPS o OMS a las dosis que vemos. Pero abajito van a leer, bueno, después lo vamos a ver, ¿no? Segunda cita, un mes después. Si el paciente está fuera de la meta, subir la dosis de las mismas moléculas. Tercera cita, un mes después. Sigue el paciente fuera de la meta. Obviamente, si cumplió la meta, mantenemos la terapéutica que empezamos, ¿no? Con la que logramos la meta, esa terapéutica se mantiene. Pero si en la tercera consulta el paciente aún no controla, hay que añadir un diurético. Esperamos otro mes. Cuarta consulta, subir la dosis de diurético logrado. Un mes más, paciente no controla la presión, referencia. ¿Ok? Práctico, directo, sencillo, aplicable hasta en la posta médica
más básica de nuestro país. ¿Ya? Obviamente, a los lados está lo importante del cambio de estilo de vida del paciente, ¿no? Que tenemos que educar a nuestro paciente como equipo de salud. Evitar el consumo de alcohol, un índice de masa corporal adecuado, evitar alimentos altos en sodio, realizar 30 minutos de actividad física diariamente, mantener una alimentación saludable y no fumar. Los medicamentos incluidos sirven de ejemplo. Obviamente lo podemos adaptar a nuestra realidad, porque telmisartán amlodipino no consigues. Y la idea, si se dan cuenta, es, ¿cuál es el medicamento ideal? El medicamento más seguro, el medicamento más barato, el medicamento más accesible, el medicamento que se tome menos veces al día y que además tenga una vía de administración lo más sencilla posible. Entonces, la idea es que todos se tomen una sola toma diaria. Disminuimos el riesgo de olvido y mejoramos la adherencia del paciente. Y la otra cosa es que utilicemos asociaciones, porque otra cosa que no le gusta al paciente es tomar mucha pastilla. El paciente dice, me dan pastillas como maíz a mis pollos. Lo he escuchado, me lo han dicho, ¿no? Entonces, mientras menos presentaciones farmacológicas le demos al paciente, menos riesgo de que deje de tomar el tratamiento tenemos, ¿ya? Entonces, podemos utilizar IECAS, podemos utilizar ARA2, podemos utilizar tiazidas, ¿no? O bloqueadores de los canales de calcio. Pero la intención es asociaciones en la medida de lo posible para disminuir y limitar el número de... La atorvastatina también es un ejemplo. Podríamos utilizar simvastatina o rosuvastatina o la que ustedes tengan a su alcance, ¿no? Entonces, en cada visita tenemos que evaluar la adherencia del paciente al tratamiento que le estamos dando. Y debemos de agrupar la medicación, como les estoy diciendo, en una sola toma diaria para disminuir el riesgo de que el paciente se olvide. Y, por supuesto, no aplica a mujeres en edad fértil, porque ahí ya no estamos hablando de hipertensión arterial primaria, sino podríamos estar hablando de una hipertensión inducida por el embarazo, o podríamos estar hablando de una mujer joven hipertensa que sale gestando y que tenemos que tener cuidado con la medicación que le vamos a dar. ¿Ok? Seguimiento. El seguimiento mínimo es cada 6 meses en los pacientes bajo control. Si regresamos, eso no es hacerlo el médico. Se puede entrenar profesionales de salud, no digo técnicos, pero enfermeras u obstetrices para que nos ayuden en esto. Y como tal, podemos seguir a los pacientes cada 6 meses si no tienen problemas de alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Si el paciente tiene alto riesgo, mínimo cada 3 meses, ¿no? Podemos dar suministro de medicación para 3 meses, sobre todo en las zonas más alejadas, porque muchas veces el centro de salud atiende en horario laboral. Y para que una persona vaya al centro de salud, tiene que dejar de trabajar las 2 horas que le va a tomar transportarse ida y vuelta hasta el centro de salud, que es algo que uno también tiene. El empleador se aburre de tener un enfermo que necesita permisos para ir a trabajar, para ir a sus atenciones de salud, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que tenemos que tener. ¿Y qué vacunación se recomienda? Influenza, neumococo, y bueno, como el protocolo fue hecho también hace 2 o 3 años, se recomendaba que todos los pacientes en ese momento estén vacunados contra el COVID, ¿no? Que ya probablemente gran parte de la población esté vacunada, ¿no? ¿Y qué cosa es HEARTS? Acá están, obviamente han forzado un poco las siglas, ¿no? Para que suene bonito en inglés,
pero no todos somos angloparlantes, ¿no? Entonces, para que suene en castellano, han reacomodado las... Ok. Simple, directo, sencillo. Preguntas. ¿Cuánto me demoré? Doctor, le escucho. Basta una sola toma bien tomada para que el paciente se considere hipertenso. ¿Y la hora de toma? No han establecido diferencias. Han establecido diferencias básicamente en esas cosas que cuando hemos visto en la presentación hay en el lado de la izquierda el 8765 son comodidad del paciente. Y 1, 2, 3 y 4 es técnica de la toma. La asociación de una buena técnica de toma de presión arterial y una buena comodidad del paciente nos permite disminuir la probabilidad de que estemos haciendo un diagnóstico inadecuado o que se nos esté escapando un diagnóstico. O sea, aumentamos la sensibilidad y la especificidad del método. Ahora, todos estos esquemas tampoco son 100% perfectos. Es como cuando yo en los años 80 estudiaba y empezaron los esquemas de tratamiento de tuberculosis. Todavía he usado yo streptomicina cuando era alumno, ¿no? Aparte de que la mitad se quedaban sordos, la logística para transportar el medicamento y mantener bioseguridad al momento de poner la inyección de streptomicina hizo que finalmente se tuviera que cambiar porque empezó la epidemia del VIH, ¿no? No todos se curan con el esquema tradicional del tratamiento de tuberculosis, efectivamente no todos se curan, pero ¿cuántos se curan? ¿98%? ¿95%? Esos que no se curan ya tienen que pasar a otro esquema, que ya no es manejado en atención primaria. Lo mismo, la intención es esa, simplificar procesos de tal manera que todos podamos manejar en atención primaria un diagnóstico frecuente y que tiene alto impacto en la morbimortalidad de nuestra población. ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Antes para la mejora de herencias eran un poco, perdón. Antes se decía de que para mejorar la adherencia era en un tiempo corto y después de más o menos después de 2 o 3 semanas se iba dilatando el tiempo hasta que llegaba a 30 días y se mantenía el control, pero acá dice que de frente es a los 30 días, pero no sería en todo caso perjudicial si al principio no se sabe si va a tener una buena adherencia y así durante 30 días hasta que mantenga la adherencia que debería ser adecuada. A ver, definitivamente, si usted ve que tiene un paciente en quien nota, por ejemplo, que tiene una enfermedad psiquiátrica de disociación de la realidad, va a ser difícil que tenga adherencia. Entonces yo tengo que buscar apoyo en la familia, si es que la hay. ¿No es cierto? Eso es por un lado. Porque finalmente el juicio clínico es el juicio clínico, ¿no? Pero también es cierto que si yo establezco que el primer lunes de cada mes mi paciente va a venir a su consulta, es más fácil para el paciente acordarse de eso a que yo le dé citas un miércoles a las 6 de la mañana o un jueves 2 semanas después a las 3 de la tarde, el martes de 3 semanas después. Entonces, la idea es estandarizar procesos. Tiene su pro y tiene su contra, definitivamente. El establecer un tiempo de un mes de seguimiento es solamente para las 4 primeras consultas. Si a la 4ª consulta tu paciente no ha logrado control, lo derivas. No sigas con tu paciente. Necesita otro tipo de atención o no tiene, porque no ha tenido la adherencia, porque no responde al... Pero
tú ya como médico de atención primaria no puedes seguir manejando a ese paciente. ¿Ya? Pero también es cierto que si tú a tu primera consulta te llega un paciente con 220 sobre 140 de presión arterial, no vas a empezar con la dosis chiquitita, pues. Juicio clínico, nuevamente. Es más, en ese caso yo pensaría seriamente mandarlo a una emergencia. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Claro, doctor, le escucho. Bueno, sí es cierto que en el de salud no encontramos la combinación de telmisartán con amlodipina, porque tendríamos que mandarlo al paciente a comprar La afuera de idea las es que boticas. justamente hemos visto que no hay que mandarlo a comprar. Claro, pero si en la atención primaria de salud no encontramos ese medicamento o está disgregado, o sea, está como principios activos separados. La intención y el compromiso del Estado peruano con la OPS es en este momento que se ingresen al petitorio tanto de salud como del MINSA y de las Fuerzas Armadas las combinaciones requeridas para cumplir con el programa. Lamentablemente, usted sabe que en nuestro país uno y sucede en 2 o 3 años, cuando sucede, ¿no? Entonces, ahora lo que puedes usar es prescribirle su losartán por un lado, su amlodipino por otro lado, y luego le puedes añadir hidroclorotiazida, pero la idea es que sea una sola toma. Claro, esa es la facilidad que tendría el paciente, ¿no? Actualmente, si queremos encontrar las combinaciones ahí, pero en marca, me parece. Por eso le digo, en este momento el petitorio del Estado peruano, tanto de MINSA, Salud y Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, no incluye asociaciones, están específicamente prohibidas, salvo levodopa, carbidopa, por ejemplo, que no la puedes mandar por separado, pero específicamente están prohibidas. Entonces se tiene que quitar esa restricción a la norma para que se puedan adquirir las... Esto que les he mostrado de MINSA y de Salud no tiene un mes, ¿ah? Del 17 de mayo. Lo de Salud, 17 de mayo por el Día Mundial de la Hipertensión. O sea que de aquí a más o menos al siguiente petitorio será 2 o 3 años. Es posible. Es posible. Pero la idea es que como sistema de salud estamos avanzando a esto. O sea, ese es lo ideal, pues, ¿no? La facilidad del paciente Efectivamente. hace que haya mayor adherencia a la farmacoterapia y que... Claro. Si bien nuevamente tenemos que adecuar la medicina a nuestros pacientes, también es cierto que tenemos que tener estandarizaciones. La Coca-Cola sabe casi igual, porque no es igual una Coca-Cola de botella de vidrio que una Coca-Cola de botella de plástico, si la tomas en el Perú, si la tomas en México, si la tomas en China o si la tomas en Lituania. El manejo de la hipertensión no complicada no tendría por qué ser diferente en Cusco que en Arequipa, que en Huepí o en Aguas Verdes en Tumbes. Doctor, ¿y en qué países ahorita se está utilizando la combinación terapéutica? La combinación terapéutica, a ver, la OPS es un instituto a nivel de América y el Caribe. Los gringos dicen las Américas, pero América es una, ¿no? Ya hay compromisos de varios estados, como han visto en la aplicación, ya hay incluso biotipos calculados para diferentes estados a nivel de América Latina. Lo mismo se está trabajando en África y se está trabajando en el sudeste asiático. Países exactamente que ya estén al 100% con el esquema, no tengo información,
pero sería cuestión de averiguarlo. Si le digo algo, le voy a engañar en este momento. ¿Sí, doctor? Doctor, buenas noches. Tengo una consulta. La OPS y la OMS, en un curso que ellos dan de manera virtual acerca de la toma correcta de la presión, nos envían un enlace para validar los equipos de la toma de presión. Efectivamente, por eso le digo. Sí, mi consulta era la siguiente. Cuando tú ingresas ese enlace, por ejemplo, te pide validar el tensiómetro más usado en Perú, que sería el Riester, que encuentras en primer nivel de atención, ¿no? Sin embargo, el Riester sale como un instrumento que no está dentro de la calificación. El Wet Challenge, que es una marca más carita, obviamente no lo tienen los centros de primer nivel. ¿Cómo consideramos esa recomendación o nos acoplamos directamente a la realidad nuestra con la nueva… Nuevamente, la base de un buen tratamiento es un buen diagnóstico. Si yo no tengo un buen diagnóstico, mi tratamiento va a ser cualquier cosa. ¿No es cierto? Efectivamente. Y el parámetro para diagnosticar hipertensión es el valor de la presión arterial. Entonces, nuestro sistema de salud nos tiene que garantizar esto. Es más, lo que está recomendando la OPS es que los equipos de salud traigan un QR, así como el número de serie, un QR que tú lo puedas escanear y ver si está validado por la OPS o la OMS. Pero eso implica que hay que comprar nuevos tensiómetros para todos los centros de atención de salud del país, probablemente. Claro, doctor, por eso yo me refiero que sería una inversión adicional, ¿no? Porque todos sabemos que la marca que encuentras en todos los Estados Unidos. ¿Por qué será? Una marca validada que yo la busqué es el Wet Challenge, sin embargo es casi 4 veces el valor. El Estado peruano compra no por calidad, sino por precio y por otros incentivos que no vamos a mencionar ahora, ¿no? Entonces, si tú ya tienes restricción de marcas y tienes que comprar esta o esta, probablemente compren la más barata de esas tres o la que mejor incentivo les dé, pero por lo menos ya está validada. Doctor. ¿El tensiómetro siempre tiene que ser digital o puede ser? Ya no. Ay, ¿qué dice? El tensiómetro siempre tiene que ser digital. Ya el método anterior con el… Siempre que estén disponibles, utilizar dispositivos automáticos validados para el brazo, no el antebrazo tampoco, ¿ah? O sea, esos tensiómetros de muñeca no están validados. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctora. Nuevamente, el esquema diagnóstico ha cambiado en la forma de diagnóstico, pero no lo que medimos. Lo que medimos es la presión de nuestro paciente. Entonces, eso de que cada 5 días, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Es más, yo he revisado y estaba siempre nos dijeron 5 minutos de reposo. No he encontrado eso en la norma de Hertz. No he encontrado, porque me imagino que asumen que todos los pacientes demoran tanto en ser atendidos en nuestros centros de atención que ya están en reposo suficiente. Pero, por ejemplo, si ponen tener la vejiga vacía. O sea, ¿les parece más importante tener la vejiga vacía que estar en reposo? ¿Les parece?
No, ya está validado. Pero yo, o sea, mi inferencia lógica es que si están poniendo que hay que tener la vejiga vacía y no están poniendo que hay que estar en reposo, es que han considerado que es más importante tener la vejiga vacía que estar en reposo. Bueno, si no hay más preguntas. Doc, una última pregunta. Sí, doctor. Buenas noches. Felicidades por su ponencia tan sucinta. Doctor, válgame verdades, se presta esto para varias, digamos, no todas las restricciones, ¿no? En Perú, las marcas o las marcas que están registradas o validadas, no contamos con eso. Hay que simplemente abocarnos a lo que tenemos. Perdón Casualmente, que lo interrumpa, permítame una digresión. Nuestro trabajo como médicos y a través del colegio médico es que presionemos al Estado peruano para que no tengamos que comprar por precio, sino comprar por validación. Ni siquiera digo por marca, por validación. O sea, que compremos lo que sirve. bien, Doc. A lo que va mi pregunta es que casualmente he podido observar y trabajar en algunos establecimientos que, siendo primer nivel de atención, cuentan con el mapeo. Y vale decir, le hago la consulta si es que es válido, quizás tenga sensibilidad. El mapeo es una estrategia diagnóstica muy importante, pero no es para el primer nivel de atención. Entonces, quien no controla la presión, ese es hipertenso. Ese paciente debe de ir a un segundo nivel de atención donde se considerará si es tributario de hacer mapeo o no, para ver si es un patrón deeper, no deeper, etcétera, 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 y ajustar la medicación de acuerdo a lo que se requiera. Pero el mapeo tiene su rol trascendental, pero no en el primer nivel de atención. Así como no a todas las cefaleas les vamos a hacer tomografía, no a todas las hipertensiones les vamos a mapear. Algunos utilizan el mapeo para establecer el diagnóstico. No es la mejor forma de establecer el diagnóstico. El mapeo te sirve para establecer diagnóstico en personas que, por ejemplo, hacen picos hipertensivos nocturnos. El centro de atención primaria no va a estar tomando presiones a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces eso es una. La otra que te sirve es para ver si has logrado un adecuado control de la presión arterial de tu paciente con el tratamiento que has establecido. Porque puede ser que durante el día esté bien con la medicación, entonces tendrías que añadirle medicación antes de dormir, por ejemplo. Pero esas son las excepciones, no son la norma. Tenemos que trabajar en atención primaria de salud, la atención para lo que, digamos, es la definición de normalidad en medicina. La definición de normalidad en medicina es una definición estadística, o sea, mi promedio más menos 2 desviaciones estándar, no sé, me enseñaron así. O sea, solo te queda por afuera el 5%. Ese 5% que queda por afuera es el que va a necesitar atención en otro nivel de atención o va a necesitar ajustar la medicación a su requerimiento personal. Pero dentro del sistema… Okay. Doc, paciente de 83 años que recibe tratamiento de enalapril, controlada, ya más de 2 años controlada, deja de tomar el medicamento, pero se le mide la presión y sí está en 120, 55, 50, 60.
¿requiere seguir tomando el enalapril a pesar de que se dice que es A ver. de tratamiento de por vida? No, yo no he dicho que el tratamiento es de por vida. Yo he dicho que eres hipertenso de por vida, que no es lo mismo a decir que necesitas tratamiento de por vida. Porque yo puedo ser un obeso mórbido con un índice de masa corporal de 40 y bajo a un índice de masa corporal de 25. Estoy ahí en el límite, ¿no? Entonces, era hipertenso cuando tenía un índice de masa corporal de 40 y tenía que tomar medicación. Cuando bajé a 25, mi presión arterial se controló. Ya no necesito medicación, pero no he dejado de ser hipertenso. Porque si voy a ganar peso, nuevamente va a subir mi presión. Y encima, cada año voy a envejecer 1 año. Entonces, mi probabilidad de hacer hipertensión va a ir aumentando mientras más años tenga. Entonces, la hipertensión arterial, como la diabetes, se puede controlar, pero no se cura. Por más que los niveles de glicemia o los niveles de presión arterial estén dentro de lo normal. Ese es un concepto básico de enfermedad crónica. Definitivamente que sí. Definitivamente, porque ese paciente que me dice de 83 años con enalapril, quizá bajó 20 kilos. Digo, ¿no? O sea, puede, o dejó de comer sal, o empezó a hacer actividad física, o un poquito de todo. Pero el hecho es que si le tomé la presión con un equipo validado y siguiendo las normas y la presión ya no está alta, no le puedo seguir dando medicación.